Pues qué tal, muchachos, vamos a continuar con el motor de inducción. El último video que vimos fue el circuito equivalente. Entonces vamos a continuar con lo que se le conoce como diagrama de potencias. Pues bueno, una parte muy importante del estudio del comportamiento del motor de inducción es el diagrama de potencias del sistema trifásico, ya que a partir de este se puede entender el flujo de potencias de esta máquina eléctrica. Se emplea el circuito equivalente monofásico en la siguiente figura y se presenta el diagrama del flujo de potencias iniciando con la potencia de entrada. Aquí está. ¿Sale? Que básicamente se calcula como 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase por el coseno del ángulo θ entre los dos, es decir, de el factor de potencia, ¿no? Por el factor de potencia. Después le vamos a empezar a quitar pérdidas, ¿sí lo ven? Cada vez que nosotros pasemos por algún lugar le vamos a empezar a quitar pérdidas. Por ejemplo, la primera pérdida es la del cobre en el estator, que se calcula como 3 veces RS por IS al cuadrado. ¿Por qué el 3? Pues porque básicamente es un sistema trifásico. Después las pérdidas en el entrehierro, que se calculan como 3 veces RR por IR al cuadrado. Bueno, creo que se ve mejor en esta fórmula, ¿no? Las pérdidas en el cobre, las pérdidas en el entrehierro, y luego las pérdidas del... Perdón, aquí me equivoqué, estas no son las pérdidas en el entrehierro, las pérdidas en el entrehierro son estas. Estas son las pérdidas en el cobre del rotor. Esta y esta. Estas son las pérdidas en el cobre del rotor y estas son las pérdidas en el entrehierro. Luego las pérdidas de conversión, las pérdidas mecánicas y por último la potencia de salida. Entonces ya podemos sacar, por ejemplo, la eficiencia del motor, diciendo que la eficiencia del motor pues básicamente es la potencia de salida entre la potencia de entrada, ¿no? Por 100. Bueno, hay más pérdidas asociadas, pero digamos que estas son las más comunes, ¿sale? Y en la mayoría de los problemas, por ejemplo, ahorita que vamos a hacer un problema, van a ver que ya nos dicen algunos valores porque son realmente difíciles de calcular. Bueno, empleando la potencia de entrada y de salida, la eficiencia del motor se puede definir como esto. Eficiencia es igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada por 100. Y también podríamos expresar el par inducido, que es T de conversión, si no mal recuerdo, es igual a 1 menos S por la potencia del entrehierro sobre omega R. O se puede reducir puede ser muy parecido a decir la potencia del entrehierro entre omega S. Recuerden que omega R es la velocidad del rotor y omega S es la velocidad de sincronía, ¿no? Bueno, nada más son algunas fórmulas. De hecho, en esta parte de aquí sí vamos a ver muchas fórmulas, ¿vale? Pues porque para todos se ocupan algunas pues sí, pues para todos se ocupan algunas fórmulas, pero realmente las que más se utilizan son estas, que es la ecuación del par electromecánico empleando el circuito aproximado. Bueno, depende de lo que nos diga el problema, ¿no? Pero estas son de las más útiles. ¿Y por qué son de las más útiles? Porque se emplea el circuito equivalente aproximado. Se pueden deducir las ecuaciones para el par electromagnético. También conviene utilizar este circuito por la facilidad de encontrar la corriente en el rotor y sustituir su valor en la potencia del entrehierro. Para determinar el par máximo se puede partir de la definición de máximo de una función. Esto es, puede emplear la derivada de la función del par con respecto al elemento. Si yo quiero saber la corriente del rotor, voy a usar esta formulita, siempre y cuando estemos partiendo del circuito equivalente. Si yo quiero sacar el par, pues lo puedo sacar con esta otra expresión que está aquí, donde recuerden que xt es igual a xs más xr.
Si podemos hacer una aproximación, nos decimos que RS más XT, de esta. Esta es la función de un máximo. La derivada del par sobre la derivada de la resistencia debe ser igual a 0. Entonces, si RS al cuadrado más XT al cuadrado es igual a RR al cuadrado, sobre S al cuadrado, entonces se puede sustituir por que tendríamos el deslizamiento máximo en RR sobre la raíz de RR al cuadrado más X cuadrada T, ¿no? R se puede, por lo tanto, el torque máximo, si se fijan, nada más sustituimos de aquí a acá. Por lo tanto, el torque máximo puede quedar como 3Bs al cuadrado sobre 2 veces omega S, Rs más la raíz de Rs al cuadrado más Xt al cuadrado, ¿no? Esto es nada más el torque máximo. ¿Sale? Y todavía podemos simplificarla más porque Rs se puede despreciar, por lo tanto tendríamos que el deslizamiento máximo se daría en Rr sobre Xt y que el torque máximo se daría en 3Bs al cuadrado sobre 2 omega S por Xt, ¿no? Obviamente no puse todo el desarrollo de estas fórmulas, ¿no? Los libros se tardan unas 2-3 páginas para poner estas. Yo simplemente las simplifiqué. Bueno, tomé las que en la mayoría de los problemas se utilizan. Entonces creo que con estas son la mayor parte de los problemas se pueden resolver con estas fórmulas. Vamos a ver una clasificación de los motores. Se le conoce como NEMAs y tipos de arranque para esos motores. Entonces, el tipo de NEMAs permite clasificar los motores de inducción de acuerdo con sus características elementales, principalmente el valor que pueden tener en el par de arranque, la corriente nominal, la corriente de arranque y el par nominal. Como se muestra a continuación, existen 4 tipos básicos de motores. El motor clase A, que tiene un par de arranque bajo con un deslizamiento S menor al 5%, durante su valor nominal. La corriente de arranque puede ser del 5 a 8 veces su valor nominal y también presenta un rendimiento alto. El mayor uso de este tipo de motor se encuentra en las bombas, ventiladores y máquinas herramienta con valores de hasta 6 kW y en potencias mayores a 6 kW. Se usan sistemas de arranque para limitar la corriente, que básicamente son resistencias con un contactor. ¿Vale? Entonces, cuando yo prendo el motor, pues la corriente pasa por esta resistencia limitándolo, y después de un tiempo el contactor se cierra y de esta forma ya toda la corriente fluye por este lado, ¿no? Entonces con eso evitamos una corriente de arranque muy alta. Motor clase B tiene un par de arranque similar al del clase A, con una corriente de arranque que se puede considerar menor en un 25%. El par nominal se encuentra con un deslizamiento S menor al 5%, el rendimiento es alto y esos motores son los más utilizados en aplicaciones industriales. Perdón. Motor clase C, o también se le conoce como doble jaula, tiene un par de arranque elevado, 2 veces el par nominal aproximadamente, con una corriente de arranque baja. El par nominal se encuentra con valores de deslizamiento S menor al 5%. Tiene un rendimiento alto con aplicaciones donde se requiere un alto par de arranque, pero su par máximo es menor a los motores de clase A. ¿Vale? Entonces, se fijan, la mayor característica del clase C es un par de arranque alto, ¿sale? Motor clase D presenta un par de arranque muy elevado, mayor a 3 veces el par nominal, con una corriente de arranque baja y un par nominal con deslizamiento del 17.5% y el 16.5%. Su rendimiento es bajo y sus principales requerimientos son en aplicaciones de accionamientos intermitentes que requieren acelerar muy rápido. Entonces, pues esta es una clasificación muy pequeña de los tipos de motores, pero que da una idea de qué motor se puede llegar a utilizar. Bueno, y vamos con unas cosas un poquito más interesantes, pues con los clásicos problemas, ¿no? Entonces vamos viendo, déjenme pongo el lápiz y vamos a resolver como para finalizar el video. Un motor trifásico de inducción tipo jaula tiene los siguientes datos nominales: 480 volts, está conectado en Y, es de 50 HPs, 4 polos, 60 Hz, con una resistencia en el estator de 0.1 ohms,
una reactancia de 0.35 ohms, una reactancia del rotor de 0.4 ohms y una resistencia del rotor de 0.125. Aquí cabe recalcar que estas impedancias que me están dando aquí ya están reflejadas, ¿sale?, en el primario, o lo que sería lo mismo en el estator. Entonces ya no es necesario convertirlas ni nada, ya las podemos usar directamente. Las pérdidas trifásicas en el núcleo rotacional son de 1200 watts y 900 watts respectivamente. Considérese el circuito equivalente monofásico con la reactancia de magnetización a la izquierda en terminales de la fuente. Lo que les decía no está referido al estator. El motor se arranca en vacío. Tomar en cuenta que en vacío la corriente del rotor reflejada al estator IR es igual a 0 y demanda una corriente de magnetización de 21 amperes con un factor de potencia igual a 0. Al acoplarle cierta carga mecánica, el deslizamiento es de 0.025. Determinar la reactancia de magnetización, el par electromagnético y la eficiencia del motor. Entonces, pues podemos ver que básicamente vamos a empezar a usar estas formulitas que están aquí. Pérdidas en el estator, por ejemplo, pérdidas en el cobre, lo que es la velocidad de sincronía, la corriente en el rotor y el par. Aún así, pues tenemos que pensar, lo primero que nos piden es la reactancia de magnetización, esta XM. Pues XM básicamente la podemos obtener con la corriente de magnetización entre el voltaje de entrada, ¿no? Si ustedes se fijan, queda en paralelo. ¿Sí lo ven? Bueno, aquí me le faltó eso al dibujo, pero PS estaría en paralelo con esta XM, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, cualquier impedancia Z es igual al voltaje entre la corriente. Entonces esa XM la podemos calcular así, ¿no? Obviamente RO y O no tenemos parámetros para sacarlos. Entonces pues nada más vamos a sacarlo así. Yo ya tengo hecho este ejercicio. Lo hice en el MatCat. Entonces voy a estar déjenme ver cómo lo pienso mejor, si lo hago a mano o si se los voy explicando en el MatCat. Yo creo que mejor se los voy explicando en el MatCat para no tener tantos errores, ¿no? Porque no quiero que se haga un video muy grande de 40, 50 minutos, ¿no? Entonces, MatCat es un software matemático, ¿no? Que básicamente es como una calculadora. Entonces yo ya tengo aquí todos mis cálculos hechos para este problema, ¿no? Lo primero que tenemos que sacar es BS. Lo que nos dicen es el voltaje de línea, por lo tanto ocupamos el voltaje de fase y básicamente es el voltaje de línea entre raíz de 3, ¿no? Entonces darían 277.128 volts. Después tenemos el deslizamiento, lo estoy metiendo como parámetros, son 0.025. Y esta es muy importante que les explique cómo saca. Y de magnetización va a ser igual a menos 21 y, es decir, imaginaria. ¿Por qué? Pues simplemente porque nos está diciendo que es la corriente que va en esta bobina. Y todas las corrientes que van por puras bobinas siempre tienen un ángulo de desfasamiento de 90 grados. Negativo, ¿no? En atraso. Le llamamos en atraso. Entonces, como es puramente esa resistencia o esa impedancia es puramente inductiva o puramente imaginaria, como lo quieran llamar, pues va a tener un atraso de 90 grados, ¿no? Y eso visto en el plano imaginario y real. Si se acuerdan de este planito imaginario real, pues es un ángulo de menos 90 grados, ¿no? Algo que está solamente negativo y sobre el eje imaginario pues tiene un ángulo de menos 90. Si fuera imaginario pero del lado positivo, pues tendría un ángulo de 90 grados. Cualquier otra combinación pues es un fasor y tiene un cierto ángulo alfa, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que pasa con esa corriente de magnetización y por eso le pongo menos 21i, porque va totalmente hacia abajo. Después saco todos los parámetros que me está dando el problema.
que sería RS igual a 0.1, RR igual a 0.125, XS igual a 0.35 en I, XR igual a 0.4 en I. Sacamos IR con la formulita que está aquí. ¿Sale? Que es BS sobre RS más RR sobre S más JXT. Recuerden que XT es igual a XS más XR. ¿Vale? Entonces ustedes se fijan, eso es lo que saco aquí, lo que obtengo aquí. Obviamente lo hice así porque se simplifica mucho el trabajo. Obviamente también XS y XR son imaginarias, ¿no? Porque son inductivas. Son reactancias, por lo tanto tienen su parte imaginaria. Entonces el software simplifica mucho los cálculos. Pero recuerden que básicamente BS es 277.128 ángulo de cero, por lo tanto no tiene parte imaginaria, ¿no? Esto es una suma algebraica, RS más RR sobre el desplazamiento, más XS más XR. Noten que les puse la I. Y eso me da 53.189 menos 78.22. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo lo convierto a Fasor, recuerden que la magnitud de IR va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y que el ángulo es igual al arco tangente de menos la parte imaginaria, perdón, sobre la parte real, ¿no? Y eso me da 8.36 grados. Aquí no me permite rayar muy bien, pero entonces quiero que lo vayan viendo. Bueno, más dicho, no me permite rayar, pero quiero que lo vayan viendo, ¿no? Entonces, IR en forma en su representación como número complejo es este. Y en representación con su Fasor es 53.761 con un ángulo de menos 8.366 grados, ¿no? Del diagrama, van a decir, ¿todo eso para qué? Pues porque me está pidiendo IS, tengo que encontrar IS, ¿no? Por lo que les había dicho, ¿no? La impedancia, que en este caso es puramente inductiva, le voy a poner XM directamente, va a ser igual al voltaje BS entre la corriente IS. Perdón, entre la corriente IM. No. Entre la corriente. Déjenme acuerdo, ya por eso lo resolví, ¿verdad? Entre la corriente. Aquí ni lo saqué. No saqué XM. Déjenme ver, entonces XM. XM la voy a sacar como. Sí, no, sí debe ser así. Voy a pausar el video para hacer ese cálculo nada más. Porque luego no quiero equivocarme, ¿no? Pero según yo sí debe de ser. A ver, déjenme lo hago rápido. Tiene que ser IM entre BS. Entonces déjenme lo hago porque eso está fácil. IM es IMAG. Entonces sería XM va a ser igual a BS entre IMAG. Esto es lo que me gusta del software, ¿no? Rápidamente lo resuelves y te sale de 13.19 y entonces esto serían 13.19 ohms, J, ¿no? J 13.19. Así es como se representa en la mayoría de los de los libros, ¿no? XM sería igual a 13.19 J ohms, ¿no? Menos eso. ¿Sale? Esto es lo que daría IM, XM.
¿Sale? Sí. ¿Dónde está? Aquí. Entonces esto es lo que da JM. Ahí es positivo, perdón, no es menos. Ahí me atonté. Es positivo, ¿sale? 13.19 J ohms. Entonces el primero pues ya está. El segundo, vamos al segundo inciso que me pide el par electromagnético. El par electromagnético pues tengo que sacar IR. Déjenme ver si se tiene que sacar realmente. Pues pareciera que no, porque no ocupo nada, entonces lo puedo sacar directamente. Yo lo saqué IR pues para otros ejercicios. Para sacar IS. Entonces, ahorita no le dan caso a esta parte, saqué IR, pero IR la estoy ocupando para sacar IS. Ahorita no nos sirve de nada, ¿no? Para el par, nada más ocupamos esta parte. ¿Vale? Voy a señalar lo que ocupamos. ¿Qué es esto? Si ustedes se fijan, nada más ocupamos el número de polos, la frecuencia, y esto es porque ocupamos la velocidad de sincronía, que es igual a 120 por la frecuencia entre el número de polos, que me da 1800, pero realmente ocupamos, estos son revoluciones por minuto, nosotros ocupamos radianes sobre segundo. Entonces, para convertirlo a radianes sobre segundo, lo único que yo voy a hacer es a esa velocidad ns la multiplico por 2pi y la divido entre 60. Por lo tanto me da 188.49 radianes sobre segundo, o lo que es lo mismo 188.5 radianes sobre segundo. Teniendo este valor, sustituyo todo esto en la ecuación que vimos, ¿no? Y nos queda un par de 240.16 newtons por metro. Bueno, ahí les voy a pedir que ustedes lo hagan con su calculadora paso a paso y verifiquen que les dé los mismos resultados. En teoría, el MATCAD debe ser un poquito más poderoso que sus calculadoras, es decir, puede tomar más decimales, ¿sale? Entonces, si toma más decimales, pues seguro a lo mejor les va a salir unas cifras diferentes, ¿no? A lo mejor les sale 238, a lo mejor 242, incluso 230, 235, dependerá de todos los decimales que tomen. Supone que aquí con el MATCAD yo tomo la gran mayoría de los decimales, ¿no? Entonces, este es el par. Con lo cual, 240 sería el par. Este fue el inciso A. El inciso B. Disculpen que no lo hiciera en orden, ¿no? Pero bueno, el torque dijimos 240 newtons metro. Y me falta la eficiencia del motor. La eficiencia del motor, recuerden que lo primero que tengo que sacar es la potencia de entrada. Nos quedaría que la potencia de entrada es 3 por BS por IS por el coseno de un ángulo, por el coseno del ángulo teta, que esto básicamente es el factor de bueno, vamos a dejarlo así, no nada más. Según yo es el factor de potencia. Pero pues no importa, realmente no tengo este como dato, ¿no? Entonces tengo que sacar a final de cuentas este ángulo. Este ángulo es la diferencia entre la fase del voltaje y la fase de la corriente. Para sacar la potencia de entrada, porque esto es potencia de entrada. No la anoté aquí, pero bueno, aquí está. Y después voy a empezarle a restar todas las pérdidas y después saco la eficiencia, ¿no? El problema pues es sacar IS, porque se fijan, IS es la suma de IR con IM. Esto es por nodos, no es por ninguna otra cuestión, ¿no? Es IS es IS es igual, que me lo anoto, es igual a IM más IR. Entonces por eso tengo que sacar IR. Para sacar IR pues ocupo esta fórmula. Entonces esta fórmula ya la tengo en la parte de arriba.
Aquí está. Y entonces me sale que IR es igual a 53.189 menos 7.82i. Convertida a su fasor, me da 53.761, ángulo de menos 8.36. Y ahora sumo. IS es igual a IR más IMAG. Obviamente lo sumé en coordenadas, más bien dicho en su número complejo, ¿no? Nada más sería 53.189 menos 7.822i menos el valor de la corriente IMAG, que vale menos 21. Si se fijan, nomás sumamos la parte imaginaria con esta misma parte imaginaria y ya está, ¿no? Me sale que IS es igual a 53.189 menos 28.822i. Ese menos 28.822i sale de sumar la parte imaginaria de IR con la parte imaginaria, con la parte de IMAG, ¿no? Que en este caso es puramente imaginaria. Entonces, este valor lo cambio a fasor. Recuerden que para cambiar el fasor es el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria, raíz cuadrada, ¿no? Me sale 60.495 con un ángulo de menos 28.451. Puedo sacar, este ángulo es el que pusimos como teta. Por lo tanto puedo sacar el factor de potencia, y el factor de potencia igual al coseno de este ángulo, ¿no? Que sería igual a 0.879. Y aquí agregué este comentario, es en atraso. ¿Por qué? ¿Por qué en atraso? Pues porque sale negativo este valor. Entonces ya tenemos a IS. Entonces voy a sacar la potencia de entrada. Y aquí está. La potencia de entrada es igual a 3 por la magnitud de IS por BS por el coseno de 28.461, y eso me da igual a 4.422 por 10 a la, 4.42 por 10 a la 4, que son 44.220 watts, ¿no? De aquí restamos las pérdidas del cobre en el estator, que es 3 veces RS por la magnitud de IS al cuadrado, que me da igual a 1098 watts. Después las pérdidas de cobre en el rotor, que me quedaría 3 por RR por la magnitud de IR al cuadrado, que me da 1084 watts. Y después sumo todas las pérdidas. Si se fijan, en el problema me daban estas pérdidas, que eran las pérdidas mecánicas y las pérdidas del entrehierro, si no mal recuerdo. A ver, déjenme lo checo. Las pérdidas en el núcleo y las rotacionales son de 1200 watts y 900 watts. Pues son todas las pérdidas que puedo poner. Entonces, se fijan, yo digo que la potencia de salida es igual a la potencia de entrada menos todas estas pérdidas, ¿no? Y me sale de 3.994 por 10 a la 4, que sería lo mismo que 39.940 watts. Saco la eficiencia, la potencia de salida es igual sobre la potencia de entrada por 100, y me quedaría igual a 90.317, que sería la potencia la eficiencia igual al 90%, ¿no? Ya redondeándole. Y este sería el inciso C de este motor, de este problema. Entonces, se fijan, pues son los problemas que se van a resolver utilizando la mayor parte del tiempo el circuito equivalente, ¿no? Chiquito o reducido o simplificado, ¿no? Para ser más preciso. Y pues estos son los resultados. Ay, disculpen, no sé si lo del MATCAD los vaya a confundir, no lo hice paso a paso, ustedes vayan metiendo en sus calculadoras. Y pues bueno, esto sería todo por este video. El siguiente video va a ser un problema un poquito más complejo que este, o muy parecido a este quizás, ¿no? Tengo que buscar en algunos libros para ver los problemas. Y pues bueno, eso sería todo, ¿no? Recuerden que trato de poner problemas un poquito típicos. Gracias. Déjenme pauso el video. Déjenme lo quito.